TNORadio.com les da la bienvenida a Adictos al Bienestar, una producción nacional independiente que apuesta por el bienestar físico, espiritual y emocional y al emprendimiento, donde los protagonistas son los adictos a la buena vida, con la conducción de Verónica Rodríguez, certificado de locución número 48604, Adictos al Bienestar y más. Hola, hola, feliz tarde, bienvenidos a esta nueva edición de Adictos al Bienestar y más a través de TNORadio.com, la primera radio visual de Venezuela. Hoy es martes 20 de septiembre de 2022 y vamos a estar trabajando para todos ustedes hasta las 5 de la tarde en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, Natacha Díaz en el control técnico, Alejandra Rengel en la producción de este espacio y quien tiene el gusto de hablarles, Verónica Rodríguez, certificada con el 48604. Fíjense, hoy vamos a estar conversando vamos a tener dos temas bien interesantes. Uno es sobre nutrición, sobre el ayuno intermitente. Para eso vamos a tener vía Zoom a la licenciada Marisa Barbosa. Ella es bioanalista y nutrigemónica. Yo le voy a preguntar a ella porque de verdad yo me quedé ya yo hice mi tarea, yo averigüé qué era, pero bueno, quiero que ella nos lo explique un poco porque últimamente he conocido estas nuevas, no son nuevas carreras, son nuevas ramificaciones de carreras que ya conocemos, pero que me parecen súper interesantes porque, bueno, ya no todo el mundo es administrador, no todo el mundo es contador, o sea, ya sabemos que hay otras carreras que son muy importantes para el desarrollo, pues, de todo lo que es la parte de salud en Venezuela y qué bueno que las nuevas generaciones sepan que también tienen, pues, estas opciones. Luego vamos a estar conversando, ¿verdad?, con el doctor Elías Urbáez, él es cardiólogo, eso, bueno, un poco para adelantarnos, ¿no?, al Día Mundial del Corazón. Vamos a estar conversando un poco con él acerca de, bueno, de enfermedades y salud cardiovascular. Él seguramente nos va a hablar un poco de las enfermedades más comunes. Además, nos va a dar esos tips o esas recomendaciones para tratar de mantener nuestra salud cardiovascular lo mejor posible. Y además, a mí me interesa un tema que es muy importante, que es la salud cardiovascular post-COVID. Todas esas cosas que se dicen por allí, pues, de cómo afectó el COVID a nuestra salud, bueno, él seguramente nos va a sacar de esas dudas. Vamos a ir a una primera pausa y venimos entonces rápidamente con nuestra primera invitada. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por TNORadio.com. Vuelta en Adictos al Bienestar y más por TNORadio.com. Seguimos, amigos, con Adictos al Bienestar y más a través de TNORadio.com, la primera radio visual de Venezuela. Quiero saludar a las personas que están conectadas en este momento a través del site www.tnoradio.com y también las que están, pues, en el live en este momento por @adictos al bienestar. Si quieren ver un poquito más por allí de lo que pasa, pues, en cabina, pueden conectarse en este momento. Yo me conecté porque, mira, de verdad, o sea, yo dije, vamos a darle la bienvenida a las personas. Nuestra invitada va a estar por Zoom, pero bueno, aquí interactuamos un poco. Me encanta además porque ahí hay gente súper linda conectada en este momento. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Marisa Barbosa. Ella es bioanalista nutrigemónica. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. De verdad que gracias. Es nutrigenómica. Es Perfecto. Una especialidad. No es que yo sea nutrigenómica, sino la especialidad se llama nutrigenómica. Ok, ¿y qué quiere decir? Que trabaja, esa es la parte de la, vamos a decir, un poco de la investigación, que entró más en cómo la genética está influenciada. Y hoy en día es más la epigenética, porque se dieron cuenta que podemos tener muchos genes de muchas maneras y muchas predisposiciones, pero si el medio ambiente
o lo apoya o lo echa a perder, esos genes van a activarse o a dormirse. Oh. Entonces, hoy en día se sabe que la epigenética es realmente lo que influye en nuestros genes. Muy bien, y aquí, déjeme decirle que aquí tenemos también a una egresada en ciencias de la ¡Ay, qué UCB. chévere! Ella es bióloga, Alejandra, y Wow. así hizo que wow. Qué bueno que está también pues actualizándola un poco. Doctora, ¿qué es el ayuno intermitente? Que ese es nuestro tema de hoy. Ese es un tema ahorita que está en boga, porque Sí. ayunar, ¿qué significa? Es dejar de comer parcial o totalmente de la comida que uno ingiere normalmente por un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, uno cree que ahorita porque está de moda lo vamos a hacer y todo el mundo lo quiere hacer así, un poco al medio lo loco, pero Sí. el hombre siempre ha hecho ayunos, desde que llegamos a la Tierra, vamos a decirlo así, Claro. lo que más ha pasado al hombre es hambre, porque nosotros pasamos muchas hambrunas por los cambios y eso hizo que dentro de nuestras células nosotros estamos acostumbrados a pasar hambruna. ¿Qué pasa hoy en día? Que tenemos tanta comida y tantas ofertas por todos lados que estamos haciendo todo lo contrario, por eso Sí. es que tanta obesidad, tanta enfermedad y tantas cosas, porque tenemos más comida de la que necesitamos. Entonces, retomar un poquito lo que son nuestras raíces o nuestra forma de vivir es maravilloso, pero siempre antes de empezar a hacer ayunos o pensar en dejar de comer, hay que aprender a comer. Claro. Y de ahí es la parte interesante que muchas personas vienen y dicen, ay, es que yo hice ayuno y no me sirvió. Claro, no te sirve porque primero no te comes lo suficientemente bien, no tienes un plato con buena nutrición, y segundo porque un poco lo haces a lo loco. Esta persona me dijo que lo hiciera de 14, ¿no? De 18 horas, no, de 20, es una locura. Entonces, yo creo que el ayuno, algo que tiene maravilloso, es que nosotros lo podemos incorporar a nuestras vidas. Y de hecho el ayuno, llamamos ayuno de 12 horas al que deberíamos hacer desde la noche que terminamos de comer hasta la mañana que volvemos a comer, ¿verdad? Exacto. Algunas personas sí lo cumplimos, otras personas no hacen ni 12 horas de ayuno, pero eso lo debería ser lo mínimo, eso es lo fisiológico, eso no es ayuno, eso es la parte fisiológica. Claro. Pero si queremos hacer un poquito más, ¿verdad? 2 horas más, por ejemplo, 14 horas, ¿qué es importante? Que cuando yo me siente a comer, mi plato tenga todos los macro y los micro necesarios. ¿Por qué? Porque si no, el cerebro va a entender que es una dieta hipocalórica. Ok. ¿Y qué pasa con las dietas hipocalóricas? Que cuando yo empiezo a comer poquito, el cuerpo dice, ah, ok, esto es lo que me está dando, una galletita y un pedacito de jamón 2 veces al día. Y más nada, yo me tengo que acostumbrar a eso para sobrevivir. Entonces pone todo su mecanismo de defensa y se limita a vivir con eso. Claro. Pero deja de hacer un montón de funciones y empieza a deteriorarse, y es lo que la persona cuando en el momento que vuelve a comer cualquier comida, boom, hace el yoyo y vuelve a engordar. Porque no ha tenido una buena manera de alimentarse. Entonces, para empezar a hacer ayunos, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro plato en cada comida esté completo, que tenga una buena proteína, que tenga unas buenas grasas, que tenga un buen carbohidrato, ¿verdad? Sí. E inclusive que tenga... Sí, que haya una buena combinación de ellas, dependiendo del estilo de comida, porque los veganos también pueden hacer ayuno perfectamente, o sea, no importa que no sea proteína animal, tiene que ser proteína vegetal, pero claro, ahí con la proteína vegetal hay que buscar las cantidades para que siempre sea nutrido. Tienen el requerimiento, claro. Sí, porque ¿qué pasa? Otra cosa que pasa, Verónica, es que cuando empiezas a hacer ayuno, al principio uno cree que se va a morir, ¿no? Pero después se te quita el hambre. Yo Sí, me imagino, claro. yo me imagino. 12 horas, 14, 16 sin comer, ¿no? Qué horrible. Pero después se te quita el hambre. ¿Y qué pasa? Si cuando llega la hora de comer, porque uno tiene ventanas de ayuno y ventanas de comer, cuando te toca comer, tienes que sentarte a comer. Pero como se te quitó el hambre, nosotros las mujeres inventamos mucho, ¿no? Ay, como no tengo hambre, entonces nada más me voy a comer una frutita. Exacto. O un pedacito. Sí, es típico. Y Una eso galletita. es la torta. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al cerebro, esto es lo que hay y con esto tienes que vivir. Y no, el cerebro hay que tenerlo contento. Él tiene que saber que tiene que tener garantía de que vamos a recibir siempre buena alimentación. Claro. Porque cuando él empieza a recibir una buena grasa, una buena proteína y un buen carbohidrato, dice, ok, yo con esto me puedo mantener, hago todas mis funciones e inclusive empiezo en mi tiempo libre, que es el ayuno, a comerme las células que no necesito, porque es una de las tantas cosas. O sea, el ayuno es bueno para muchas cosas, es un regulador hormonal, ayuda a bajar de peso, que es lo que le gusta a todo el mundo, pero además de eso, tiene muchas funciones en personas sanas y en personas con enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando no estamos comiendo
es como si tuviéramos un descanso, el cuerpo va para un spa. Sí. Y al estar en un spa, se relaja. Y al relajarse, las células de nuestro aparato inmunológico, que están la mayoría en el intestino, empieza a darse cuenta, oye, mira, aquí hay unas células ácidas que no nos sirven para nada, vamos a comerlas y eliminarlas. Aquí hay otras cosas, entonces empieza lo que se llama la autofagia, que es comerse lo que no necesitas. O sea, el cuerpo empieza a autolimpiarse, autosanarse. Por eso es que es maravillosa. En pacientes con diabetes, en pacientes con cáncer, en pacientes con enfermedades inmunológicas, los médicos actualizados utilizan mucho periodos un poquito más largos de ayuno para que precisamente entre en esa autofagia el cuerpo y empiece a sanar, porque una de las primeras cosas que se eliminan el cuerpo cuando tiene chance son las células cancerígenas, porque son células ácidas. Ok. O sea que entonces, usted sí... usted sí recomendaría hacer ayuno intermitente, digo porque bueno, uno ve muchas redes sociales y es precisamente allí donde uno dice, bueno, es bueno, no es bueno. Hay gente que no sé, a mí me parece exagerado un ayuno intermitente 24/24, unas cosas loquísimas. Y yo digo, pero ¿de verdad tiene beneficios? ¿Todo el mundo lo puede hacer? ¿Cuál sería esa contraindicación que esté allí que me diga? Chévere, te cuento. Es maravilloso, siempre y cuando se haga bien, ¿ok? Por eso es que es preferible que busques ayuda de cómo hacerlo. Otra cosa que le pasa a las personas, ay, voy a hacer ayuno intermitente y empiezan así por 24 horas, 18 horas. Exagerado. No. Hay que empezar por poquito, por 14 horas. Y es lo que yo te decía al principio, el ayuno hay que integrarlo a tu vida, no tú a la vida del ayuno. O sea, si tienes una cena, bueno, tú vas a tu cena, entonces tratas de repente al día siguiente desayunar un poquito más tarde. Por ejemplo, un día hiciste 14 horas, al día siguiente te provoca porque te levantaste y no quieres, bueno, haces un poquito más, 16, pero al tercer día vuelve a 12 y después vuelves a 14, empiezas a jugar con poquito. Cuando ya tengas unos meses haciendo eso, que ya tú te sientes que de verdad ya es parte de tu vida, aumentas a 18 horas, por ejemplo. Y el de 24 es así como cuando ya tienes mucha experiencia. Hay gente que ya tiene mucha experiencia con el ayuno y lo hace una vez a la semana, que hace una comida al día. Se llama OMAD. O sea, Dios. Se sientan, desayunan y ya no comen más nada hasta el desayuno siguiente. Dios. Pero ese desayuno es el desayuno, ¿ok? Claro. Un buen desayuno. Es tan desayuno y tan rico en grasa y proteína animal que pasas el día bien. Siempre, eso sí, el ayuno es de comida, nunca de agua. El agua tiene que estar todo el tiempo, es imprescindible, es muy importante mantenerse hidratado, porque cuando dejas de comer, hay un montón de metabolismos que se realizan en el cuerpo y se empieza a deshidratar el cuerpo. Claro. Tomando agua es excelente. Le puedes poner, hay mucho también en las redes, de qué líquidos puedes tomar y qué líquidos no puedes tomar. O sea, ayuno significa no comer, no tomar nada que te dé calorías. Pero, por ejemplo, el té verde es un té, y los tés de hierba, pero dentro de los de hierba, solo el verde ayuda muchísimo, da mucha energía. A las personas que toman café, los sustituye y les da fuerza, porque al principio hay personas que le afecta, otras no. Pero es algo que sí se puede tomar. Los tés de hierba, puedes tomar agua con limón, pero hasta ahí es lo ideal. Pero cuando estás empezando, si te da la angustia de que tienes hambre, de que ya te tomaste el vaso de agua, no se te quita, te tomaste el té, no se te quita, interrumpe el ayuno, no hay ningún problema. No lo hiciste de 12, lo hiciste de 10, no importa. Ya la próxima lo harás de otra cosa. ¿Con qué se puede romper el ayuno? Es decir, esa primera comida. Mira, cuando son ayunos así cortos, lo ideal es puedes romperlo con un jugo verde o lo puedes romper con un caldo de vegetales sencillito, flajito, o un caldo de huesos, ¿ok? Ya cuando va haciendo más horas se recomienda, el caldo de huesos es primordial, ayuda muchísimo, ¿no? Para arrancarse, espera un ratico y después puedes comer normal y corriente. Perfecto. Me preguntabas con qué está contraindicado. Fíjate, la mayoría de los estudios siempre se habían hecho en hombres y hay mucha gente por ahí que dice que las mujeres no debemos hacer. Las mujeres tenemos que respetar nuestro ciclo lunar, ¿verdad? Entonces, ahorita gracias a Dios hay mucho más estudios que nos están involucrando. Y es chévere porque, por ejemplo, del día 1 al día 9 del ciclo, uno puede hacer cualquier tipo de ayuno si tiene experiencia, ¿ok? Del día 9 al día 14, que estamos hablando entrando en la ovulación, ahí no deberíamos hacer más de 14 horas. Del día 15 al día 20, ¿ok? Ahí podemos hacer todos los ayunos que querramos. Y del día 20 al día 30, que hay en el periodo donde va a venir la menstruación y todo, ahí también solamente hasta 14 horas.
¿Por qué? Por el control hormonal que tenemos, por el balance para que no sea tan fuerte, porque siempre cuando se deja de comer hay un estrés, un pequeño estrés que se genera, pero son más los beneficios que el estrés que se tiene, ¿ok? Los niños, yo no los recomiendo porque los niños tienen que aprender a comer, punto. Sí, total. Enseñarlos a comer es más importante, darle una buena proteína, darle unos buenos grasas, darle sus carbohidratos sanos, es más importante. En las mujeres embarazadas se dice que tampoco, pero es relativo, porque a veces, al principio del embarazo, ¿sabes? Cuando está con las náuseas y eso, hacer un ayuno de 12 horas, 12, 14 horas, no es mal, ayuda. Ayuda a regular un poquito, pero es más como empezar a escuchar al cuerpo. Eso es algo que es importante. Y yo siempre se lo digo a mis pacientes. O sea, aquí hay que aprender a escuchar al cuerpo, más que comer esto, comer aquello, es que me está diciendo mi cuerpo. Aprender si tengo hambre o tengo sed. Aprender si es un antojo o es que estoy triste por alguna razón y quiero salir corriendo para la nevera. Todas esas cosas uno los va aprendiendo y ya cuando lo aprende, ya lo identifica, dices, ok, tengo hambre, pero es del chocolate porque estoy triste porque me pasó tal cosa. Exacto. Y así es importante, pero el ayuno sí ayuda muchísimo. Otra cosa que es buenísimo del ayuno es que además de ser un regulador de muchas hormonas, por supuesto que cuando nosotros comemos siempre, al comer inmediatamente se dispara la insulina. ¿Por qué? Porque empiezan los carbohidratos, entran al hígado, el hígado le manda la información al páncreas, el páncreas lanza un chorro de insulina. ¿Qué pasa con el ayuno? El ayuno hace que la insulina no se dispare porque no hay comida. Entonces es mucho más fácil llevar los ciclos, es mucho más fácil regular el hambre, se quitan los antojos, se quitan la ansiedad, todos esos nervios, no la primera vez, no la primera semana, pero me es un imagino. proceso. Usted me lo está diciendo y yo estoy así como que, ay, ajá, y el hambre, porque es que yo me imagino que uno está ya acostumbrado a que hasta la hora, bueno, Alejandra y yo venimos de tomarnos un cafecito con un dulce. Imagínese usted que usted me diga, mire, que yo decida en la tarde, o sea, hacer ayuno intermitente y en la tarde ya no puedo con el dulcito, aquí estaría así. No, porque seguramente almorzaste bien, ¿verdad? Y de postre te comes una buena fruta. Ok. Eso tiene el azúcar. Si tú comes bastante grasa y bastante proteína, ¿verdad? Y una buena ensalada, y te comes el postrecito, o sea, te puedes comer una fruta o puedes comer, ¿sabes qué? El aguacate con cacao, y fresa, sabe buenísimo. Ok. Y eso es dulce, y queda dulcito, ¿ok? Te comes eso y te quedas así llena, y pueden pasar horas y y vas a estar chévere sin la meriendita. Porque cada vez que comemos, pasa eso, se dispara la insulina, y cada vez que se dispara la insulina, se activan todos los metabolismos, y el aparato inmunológico sale como a decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Claro, no es comida, ok, se regresa. Pero esos picos constantes es lo que nos trae muchas alteraciones en el cuerpo, muchas alteraciones a nivel metabólico. Por eso es que se dice que ya hoy en día no es como antes que decían 5 o 6 comidas al día, no, 3 comidas y de broma. Ok. Y a veces, cuando ya aprendes a hacer ayuno, ¿ok? Hasta hay personas, la mayoría de las personas hacen 2 comidas al día, pero 2 buenas comidas. Claro. ¿Okay? En esas 2 comidas está todo el contenido calórico y nutricional, sobre todo, que necesitas para estar en el día a día. Perfecto. Y te comentaba que otra cosa buenísima del ayuno es que aumenta la hormona de crecimiento, que nosotros creemos que nada más funciona en la época de los niños hasta la adolescencia. No, en adultos es chévere porque es una hormona antivejez. Lentece el envejecimiento. Ya me convenció. Wow, claro, me convenció. Yo sabía que diciendo eso convenzo a cualquiera. Ya, anóteme. Claro, todo lo que podamos prevenir es lo ideal. Todo lo que podamos hacer para, como yo siempre digo, llegar a viejo lo más joven posible. Y es que, sí, definitivamente no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de salud. De llegar salud, bien. De salud. Y es importante que lleguemos llenos de salud sin tener que tomar tantos medicamentos, tantas cosas como toman los viejitos, ok, les han prolongado la vida, pero se toman 20 medicinas al día y una tras otra y una tras otra y tampoco es calidad de vida. Entonces, hacer ayuno y hacer ejercicio y comer sano es el secreto, de verdad. Perfecto. Una pregunta que me habían hecho por Instagram durante la semana. Quienes toman suplementos vitamínicos, ¿pueden tomarse los suplementos haciendo el ayuno intermitente? En el momento que no esté en el ayuno. O sea, cuando en tu ventana de comida. Ahí puedes comerte tus nutrientes, sí. De hecho, o sea, yo siempre recomiendo el magnesio porque el magnesio hoy en día
hace falta porque ya las plantas no tienen la cantidad de magnesio y Claro. por más cales o más vegetales verdes que comamos ayuda, pero no es suficiente. El magnesio se toma, entonces se toma en la ventana de comida. De qué manera? Bueno, porque hay mucho, hay citrato, hay una cantidad de cosas. ¿Cuál es el que deberíamos tomar? Depende. Ok. A ver, si tienes problemas para ir al baño, Mm, estreñimiento y eso, el mejor es el citrato y a veces viene mezclado con oxalato y funciona, ¿ok? ok. Si tienes problemas de sueño, el glicinato de magnesio es maravilloso para dormir y para la parte. Y el que mejor se absorbe y ayuda al desarrollo neuronal es Ujú. el tetratrionato. Son tres típicos. Hay más de subdivisión. Y el cloruro de calcio, que es el que Sí, siempre mandan para los huesos, que antes solamente se conseguía en polvito y sabe horrible, pero ya lo sí. hay en pastillas, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿Quiénes sí. deberían tomar ese? ¿El que es El, para los lo- huesos? el cloruro de calcio, quien tenga problemas de osteopenia, de osteoporosis, Eh, siempre ayuda muchísimo. quien no tenga este Porque tipo de problemas no tendría por qué tomarlo. el cloruro de magnesio no, Ok. pero los demás sí, o sea, cualquiera de nosotros deberíamos tomar, si no tienes ningún tipo de problema, vas al baño bien, Mm, duermes bien, tomarte trationato de magnesio, una pastillita en las noches antes de dormir, te caería buenísimo. Porque perfecto. suple lo que ya la alimentación no tiene. Porque, Mm, ¿qué pasa con el magnesio? Ya no se lo ponen a las tierras porque el magnesio no ayuda a que la mata crezca más. ok. Es nutriente, pero no para que crezca. Entonces, le han dejado de poner muchos nutrientes a las plantas. Entonces, claro, hace falta porque nosotros sí lo necesitamos para más de 500 funciones. Entre ellas la Perfecto. absorción de calcio, o sea, para los huesos. Perfecto. Ujú. Doctora, recomendaciones. Las personas que quieran iniciar en el ayuno intermitente, ¿cuáles son las reglas de oro? Lo que deberían y lo que no deberían hacer. Ir muy poco a poco, aprender a comer bien, asegurarse siempre de que comen suficiente cuando les toca la hora de comer, Mm, nunca saltarse una comida y hacer ejercicio, aunque esté en ayuna, no tenerle miedo al ejercicio, ok. aunque sea caminar, lo que sea, son cosas vitales para el ayuno. Perfecto. ¿Con qué persona o con qué especialista deberían consultar las personas que desean comenzar un ayuno intermitente? Yo te diría que los nutricionistas son las personas más adecuadas para ello porque son las personas que tienen el background y la actualización, aunque algunos no, pero sí, la mayoría ya está actualizado. Y la verdad es que sí, nosotros también, la parte de nosotros de Health Coach, Sí. también aportamos mucha ayuda para ellos, pero sí, son las dos personas más indicadas. Perfecto. Indíquenos por favor sus contactos, sus redes La, sociales. sí, las redes sociales, @omnutrition, omm.nutrition. Perfecto. Gracias, doctora. Sí, gracias a ti, mi amor. 1 millón de gracias por esta Mire, entrevista. maravillosamente explicado el tema del ayuno intermitente. Ale, el ayuno intermitente. Están convencidas. Convenci no, Empiezan de a poquito. pero ya va, o sea, Hay que antienvejecimiento, empiezo ya. rejuvenecerse, que rejuvenecerse, todo lo que se pueda. Así es. Gracias, Listo. doctora, un Gracias. millón. 1 millón de gracias. Que esté Chaito. muy bien. Ya venimos, Bye. amigos, con nuestro siguiente invitado. Ya volvemos con Adictos al Listo. Bienestar y más por tnoradio.com. Miren, estas son cosas que pasan. Aparte que han caído unos palos de agua espectaculares hoy en Caracas que no les quiero ni contar. O sea, yo llegué súper temprano al centro comercial porque, bueno, llovió terrible al mediodía. Voy a volver a pasar. Cuando llegamos, no. Allá en Caricuado llovió. Sí, sí. Quiero que alguien me explique por qué llueve en las tardes. ¿No? Estamos de vuelta en Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Seguimos amigos con Adictos al Bienestar y más a través de tnoradio.com, la primera radio visual de Venezuela. Bueno, nos tardamos un poquito allí porque bueno, Caracas está vuelta, nada, el día de hoy hemos tenido algunos percances con tema clima y una cantidad de cosas, pero lo bueno es que ya el doctor Elías Urbáez está con nosotros a través de Zoom. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Hola, Gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptarla y además, bueno, por podernos brindar estos minutos. Sabemos que viene pues de una emergencia. Qué bueno que todo salió bien y qué bueno que está aquí ahora con nosotros. Doctor, lo primero que yo quería preguntarle era, ¿cómo estamos en Venezuela a nivel de salud cardiológica? Bien, en cuanto a la parte de salud cardiovascular, o particularmente a lo que concierne al corazón o a las enfermedades cardíacas, Sí. Sigue siendo la cardiopatía isquémica la principal causa de muerte, particularmente posterior al desarrollo de eventos agudos como el infarto Okay. agudo del miocardio, o la otra emergencia que vendría siendo la angina inestable, que es más o menos como para algunas personas lo que pueden interpretar como un preinfarto. El preinfarto realmente no existe, Okay. pero es una manera de explicárselo pues, a las personas que nos están escuchando. Y básicamente las enfermedades cardiovasculares tienen una alta morbilidad y mortalidad y tasa de complicaciones. Por lo tanto, debemos seguir tomando las medidas de prevención a fin de evitar que haya una instauración y desarrollo de estas enfermedades que son múltiples, Sí. y que muchas veces llevan a los pacientes al desarrollo de insuficiencia cardíaca con una serie de síntomas como falta de aire, hinchazón en las piernas, etc. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista de las enfermedades, seguimos teniendo las estadísticas que se manejan a nivel mundial. Hay muchos centros especializados, también hay centros de atención primaria y centros públicos y privados que tienen un alto flujo de pacientes cardiovasculares, pero es necesario seguir haciendo educación a la población para que podamos corregir los factores que están de parte de nosotros, poder modificarlos justamente para disminuir el riesgo. Porque estamos hablando en términos de estrategias costo efectivas, Sí. que justamente permiten disminuir la probabilidad de que en un momento dado yo pueda desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Y si ya la persona, el individuo, tiene una enfermedad cardíaca, debe tener un control rutinario, sin duda alguna, con su médico tratante, donde reciba una evaluación, un examen físico, se le realice un estudio básico que es el electrocardiograma, Sí. y algunos estudios adicionales que permiten evaluar estructura y función del corazón. Pero de entrada, indudablemente todo gira en torno a la prevención y a aquellos, como mencioné, que tienen enfermedades, tener tratamientos oportunos y seguimiento. Perfecto. Doctor, una pregunta. ¿Es posible que alguien pues padezca de alguna enfermedad, alguna condición cardiovascular hereditario? Sí, existen las cardiopatías congénitas, que son enfermedades del tejido cardíaco que pueden llevar a los pacientes al desarrollo de insuficiencia cardíaca, y también aumenta la probabilidad de que haya complicaciones, incluso aumenta la tasa de mortalidad si algunas no son corregidas a tiempo, ¿okay? Corregidas desde el punto de vista quirúrgico. Las cardiopatías congénitas se generan en la formación intrauterina cuando el bebé, bueno, es un feto, y no hay un desarrollo adecuado de las estructuras que tienen que ver con, en este caso, el corazón, sus estructuras adyacentes, como por ejemplo los grandes vasos, y debe ser identificado por el especialista. Idealmente, en algunos casos se puede identificar desde el punto de vista por ecos fetales, o también a través de estudios genéticos que nos permiten abordar de forma rápida el problema. Por otro lado, hay enfermedades muy frecuentes como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus tipo 2, que es bien conocido que hay componentes genéticos que también pueden aumentar el riesgo de que en un momento dado, si usted tiene esa carga hereditaria, pueda desarrollarlo.
Pero más allá de esos factores, muchas veces en ausencia inclusive de herencia o de genética para desarrollar hipertensión o diabetes, Sí. si usted no cuida su salud, también puede tener o puede adquirir en el transcurso de la vida algunas de estas enfermedades como la hipertensión o la diabetes, que además son enfermedades cardiovasculares, son enfermedades sistémicas y son factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, esto quiere decir que son enfermedades que aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca. Perfecto. ¿Cuáles son esos elementos que tienen que ver con con su cuidado de salud, que puede hacer que se desencadene entonces una enfermedad cardiovascular? Bueno, cuando evaluamos el riesgo cardiovascular, tenemos que poner sobre la mesa varios elementos. Y una de las principales cosas que nosotros tomamos en cuenta son los factores de riesgo cardiovascular. Inicialmente empezamos por los factores clásicos, que son aquellos que son modificables. Y entre ellos tenemos la tensión alta o la enfermedad propiamente dicha de hipertensión arterial, que si bien es cierto, usted pudiera ser hipertenso, una enfermedad altamente frecuente, al menos 1 de cada 4 personas en nuestro país, al menos, son hipertensos, de manera que es bastante frecuente dicha enfermedad. Sí. Si usted tiene esa enfermedad, debe ser identificada a tiempo y bien manejada con su médico especialista o con su médico tratante de atención primaria, dependiendo de donde usted se encuentre. Muchas veces la hipertensión es de manejo de médicos como el internista, como el mismo cardiólogo, y tiene que ir de la mano con la alimentación, con una alimentación saludable en la cual usted tenga una reducción del consumo de sal, donde las grasas sean grasas saludables y no entremos en enfermedades como dislipidemia, que es el colesterol, los triglicéridos elevados. Controlemos nuestro peso a fin de no tener ni sobrepeso ni obesidad, y si hay alguna de estas condiciones, instaurar un plan de entrenamiento supervisado, inicialmente hacer su chequeo por el médico para empezar un plan de reducción de peso, combinando ejercicios de distintos tipos. No ser sedentario, que eso no significa que si usted va a un gimnasio pero se la pasa el resto del día acostado viendo televisión, igualmente va a ser sedentario. Esto es un llamado a movernos, a ser activos. Si su trabajo es en una oficina, trate de levantarse en la medida de lo posible, hacer alguna caminata, preferir las escaleras en vez de los ascensores, porque si es una persona que usted anda en carro siempre y que lo que hace es que se baja de su edificio o sale de su casa, se monta en el carro, llega a la oficina y prácticamente está la mayor parte del tiempo en el día sentado, va a ser sedentario. Hay que tratar de reducir el sedentarismo. La alimentación tiene que ser balanceada, una alimentación saludable con los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita, proteínas, carbohidratos, que son generalmente azúcares complejos, evitando las azúcares refinadas, grasas, como mencioné, grasas saludables, y vitaminas y minerales, que eso lo conseguimos mucho de las hortalizas. Controlar el azúcar, tener un buen control metabólico, hacer nuestros controles de forma periódica para ver cómo están nuestros valores, y si usted es portador de una prediabetes o algún trastorno metabólico, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, también tener un control a través de un médico que le instaurará no solamente la modificación o le recomendará la modificación de los estilos de vida, sino también le indicará un tratamiento para tratar de regular su azúcar elevada, que aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, particularmente la cardiopatía isquémica, que es la que mencioné. La cardiopatía isquémica es aquella que se produce cuando no llega suficiente sangre al corazón por algún tipo de obstrucción en las arterias del corazón. Son las que producen los infartos más frecuentes, que son los infartos por obstrucción aguda o formación de un trombo en una arteria del corazón, de un coágulo dentro de una arteria del corazón. Y, como mencioné, tener un control de lípidos, colesterol, triglicéridos, no fumar, y si usted es fumador, instaurar también un plan para reducir y para tener un cese tabáquico definitivamente. El consumo de alcohol, ser un consumo que sea de leve a moderado, bien,
y en líneas generales eso es lo que nosotros recomendamos como cambios en el estilo de vida. Claro. Que tenga usted enfermedad o no tenga enfermedad, bien. Ahora, hay factores modificables que son, o mejor dicho, factores no modificables como la edad y el sexo, que eso inevitablemente no podemos cambiarlo, Claro. y la carga genética, ¿bien? Pero nosotros tenemos que hacer hincapié, énfasis es en los factores de riesgo cardiovascular, principalmente esos que mencioné. Y para ello hay estrategias en cada uno. Es decir, usted es hipertenso, tratamiento. Comer bajo en sal, Claro. tener una dieta saludable. Usted es diabético, controlar la diabetes. Usted es sedentario, evitar el sedentarismo, ser activo. Usted fuma, cesar el hábito tabáquico, no consumir ningún tipo de droga, particularmente la cocaína, que también hay una relación con el desarrollo de enfermedades del corazón. Sí. Bien, esto, bueno, quizás es tácito porque evidentemente este tipo de droga es bien conocida su alta capacidad de lesión, y el corazón no está exento de ello. Y en líneas generales, tratar de llevar un estilo de vida saludable. El momento en que usted se pueda comer de repente un dulce o una hamburguesa, si su estilo de vida, el que predomina, es un estilo de vida saludable, no le va a hacer mayor daño. Claro. Pero si usted es una persona que sus hábitos dejan mucho que decir, realmente el que en un momento dado se come una ensalada, eso no va a hacer que usted sea saludable. Dicho de otra manera, lo importante aquí es la disciplina, el hábito y qué es lo que prevalece en tu vida, ¿ok? Cuando tu estilo de vida es saludable, tú puedes eventualmente tener lo que en algunas personas mencionan como la comida trampa. Exacto. O darse su gusto con la familia, pero eso no te va a hacer una persona que te aumente el riesgo o que estés expuesto a un aumento de riesgo. Por supuesto. Obviamente hay consideraciones especiales en pacientes que uno como médico puede evaluar en contexto. Por ejemplo, un paciente postinfartado, uno hace recomendaciones un poco más estrictas. Pero en líneas generales estamos haciendo son recomendaciones para la población común, y que tengan en cuenta que estas modificaciones y estos hábitos de vida salvan vidas y sobre todo previenen el desarrollo de enfermedades que producen mucha incapacidad, como por ejemplo los ACV, y que producen también aumento de mortalidad por desarrollo de insuficiencia cardíaca y otros problemas cardiovasculares. Buenísimo, doctor. Le tengo dos preguntas. Fíjese, una, me la están haciendo por el live de Adictos al Bienestar. ¿Qué es un soplo en el corazón? Yo nací con un soplo en el corazón, por cierto, y se me quitó solito. Por allí preguntan, y la gravedad o no de un soplo en el corazón. Bien, los soplos cardíacos, los soplos en el corazón no son más que sonidos que se escuchan o que en algunos casos se pueden palpar, y que en las personas o en los niños o en los bebés muchas veces suponen que hay una condición, ¿ok?, que es totalmente normal. ¿Ok? Son soplos que llamamos inocentes. Okay. Hay soplos que son fisiológicos y soplos inocentes. La mayoría de las veces son soplos de los cuales no tenemos que preocuparnos. Sin embargo, en algunas ocasiones, estos soplos, en cualquier edad, pueden ser la expresión de algún tipo de alteración estructural, por ejemplo, del corazón, de alguna enfermedad o alguna alteración en la válvula que sea objeto de estudiar a profundidad. De entrada, siempre es recomendable, cuando ocultamos un soplo, realizar estudios adicionales, como por ejemplo el ecocardiograma transtorácico, que se puede hacer en cualquier edad a fin de precisar el origen de este soplo. De entrada, con el examen físico riguroso, uno ubica la localización, la intensidad y otros elementos que te permiten orientar. Pero para la respuesta directa a este radioescucha, o en este caso esta persona que nos está observando en la transmisión, es importante que si usted en su momento fue estudiado o le dijeron que tenía un soplo, se haga evaluar en la actualidad a fin de precisar, a fin de ocultar y chequear que eso no sea realmente expresión de una enfermedad.
de entrada no debemos preocuparnos, simplemente, como mencioné, esos soplos a edades pediátricas suelen ser benignos. Perfecto. Muchas veces Sí, con diga. el pasar de los años, con el desarrollo. Perfecto. Otra de las preguntas es post-COVID. Se dice mucho en Instagram, bueno, en redes sociales se dice muchísimo del tema de las personas que pasaron por el COVID, que lo superaron, que bueno, que es posible que queden fallas cardíacas y quisiera saber si eso es cierto, si ciertamente, y qué debe hacer una persona que superó el COVID. ¿En qué momento debe ir al especialista? La pregunta sería si hay complicaciones cardiovasculares por Post-COVID, COVID. sí. Sí, bueno, realmente en los últimos meses han salido varios estudios. Todavía sabemos mucho, pero también nos falta mucho por conocer relacionado a la infección por SARS-CoV-2. Lo cierto es que hay estudios de gran impacto a nivel mundial. Uno de ellos salió publicado en una revista importante internacional en el mes de febrero, donde prácticamente se cataloga a la infección por SARS-CoV-2 como el nuevo factor de riesgo cardiovascular. Así como mencioné que la hipertensión, la diabetes, el colesterol, triglicéridos, la obesidad, fumar aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, así también lo es la infección por SARS-CoV-2. Ahora, esto lo digo no con el fin de traer o ser alarmista o traer una información que pueda, digamos, asustar a la población. Simplemente es un conocimiento que los galenos debemos estar muy en cuenta y conocer que todo aquel paciente que hayamos presentado infección por SARS-CoV-2, es decir, COVID, sea asintomático, leve, moderado o severo, debemos tener idealmente una evaluación completa posterior a la infección o en el contexto de la infección a fin de evaluar particularmente el área que estamos hablando, que es la esfera cardiovascular, y descartar que no haya ningún tipo de complicación. Porque entre estos mismos estudios, así como otras publicaciones, se ha encontrado que hay un aumento del riesgo del desarrollo de algunas complicaciones como pericarditis, inflamación de un tejido que envuelve y protege el corazón, arritmias, insuficiencia cardíaca, formación de coágulos que pueden ir al pulmón. Es decir, en términos estadísticos, el paciente o la persona, el individuo que haya presentado COVID tiene, en comparación a uno que no haya presentado COVID, que esté en las mismas condiciones en cuanto a factores de riesgo, edad, un poco más de riesgo de desarrollar algún tipo de complicación en las primeras de cambio, ¿ok? Por lo tanto, el llamado es que si usted tiene algún síntoma, como por ejemplo dolor en el pecho, falta de aire, fatiga, hinchazón en las piernas, palpitaciones, acuda a su médico y él le comentará y le evaluará y le dirá las estrategias a seguir en el plan, si es necesario hacer algún estudio o si realmente estos síntomas son expresión de alguna complicación cardiovascular. Muchas veces hay personas que han presentado enfermedad por COVID o infección por COVID y ya tenían enfermedades cardiovasculares. Otras las desarrollan como complicación de la infección. ¿Ok? No es que ocurre con todo el mundo. Esto es simplemente un aumento del riesgo. ¿Okay? Es decir, tiene más probabilidad de tener la complicación. Entonces, realmente el mensaje sería que si usted está presentando síntomas posterior al COVID, particularmente estos que mencioné, acuda a su médico. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Díganos, por favor, sus contactos, dónde lo pueden ubicar, si alguna persona pues quiere precisamente ir a chequearse con su médico, no tiene médico y quiere hacerlo con usted. Bien, bueno, estamos totalmente a la orden, disponibles para responder alguna inquietud o agendar citas a través de un número que solo lo estamos utilizando para WhatsApp, que es el 0414-469-5927. Nos puede escribir la persona interesada por ese número y dirigimos directamente a nuestra secretaria o en algunas ocasiones respondo yo directamente o a través de nuestras redes sociales que somos un poco activos en las mismas, particularmente Instagram por @dr.eliasurbaez.
Perfecto. Gracias, doctor. Mil gracias de verdad por habernos regalado estos minutos y por habernos despejado de tantas dudas de un tema tan importante como lo es la salud cardiovascular. Gracias. No, para mí es un verdadero placer, encantado por la entrevista y agradecido de nueva cuenta por poder estar en estos espacios para poder informar, educar y transmitir nuestro humilde conocimiento a la población y para que tomemos medidas en relación a estos hábitos, estos estilos de vida que son tan importantes para prevenir. Y ya saben, si hay algún síntoma o alguna enfermedad, acuda a su médico de inmediato. Excelente ese último mensaje, doctor, y con eso cerramos el programa de hoy. Un abrazo. Gracias por estar aún pues disponible para la población venezolana. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, nos robamos unos minutos, nosotros lo dijimos, vamos a robarnos 10, no, vamos a robarnos 15. Bueno, nos robamos 15. Vamos a robarnos media hora más. Bueno, me encantó el programa de hoy, bueno, súper nutrido en información súper valiosa para todos ustedes, estos adictos al bienestar, adictos a la salud, adictos a todo lo que es bueno para nosotros, ya lo saben. Espectacular el último mensaje del doctor Urbáez. Si usted siente algo extraño, por favor, vaya al médico. Eso es con ustedes, Alejandra, contigo, Natacha, contigo, conmigo, con todos los que nos están escuchando. Es importante, por favor, hay médicos maravillosos en este país. Cada semana pues los traemos al menos a uno. Y bueno, ya ustedes saben que aquí hay especialistas y ganas de hacer las cosas bien, así que no se quede en casa padeciendo dolores o sintiéndose mal. Vaya, por favor, y hágase un chequeo, que lo necesitamos. Estuvimos trabajando para todos ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistema Antonio Calderón, Natacha Díaz en los controles, Alejandra Rengel en la producción de este programa de hoy, que eso fue un corre, pero lo logramos. Bravo, mi Ale se terminó de graduar hoy. ¿Qué digo? Bueno, pues un doctorado hoy en producción. Y bueno, de quien tuvo el placer de hablarles, Verónica Rodríguez. Se les quiere mucho, cuídense por favor. Nos vemos y escuchamos el próximo martes. Esto fue Adictos al Bienestar y Más, una producción nacional independiente para tnoradio.com. Los esperamos el próximo martes de 5 a 6 de la tarde con la mejor programación dedicada a su bienestar.